Dios los bendiga. Ya estamos en la recta final de Marcos, ¿no? Hoy se entra al capítulo 11, ¿así es? Y quisiera preguntarles a estas alturas del libro, después de 10 capítulos estudiados, ¿quién es Jesús para ti? Esa es la gran pregunta del Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? Hay muchas respuestas en el libro, del capítulo 1 al capítulo 10. Algunos dicen que es el hijo del carpintero, otros dicen que es uno que tiene un demonio, otros dicen que es uno que llegó a usurpar el poder religioso de los escribas y fariseos. Pero dice que es el Cristo. Pero la pregunta hoy es, después de 10 capítulos leídos, estudiados, ¿quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que debemos ir respondiendo a medida que estudiamos el Evangelio de Marcos. Espero que en esta mañana lleguemos a alguna afirmación en decir quién es Jesús para Marcos, para ti y para mí. En estos días que estamos inmersos en mundial, todo sabe a Rusia. Y Colombia está con otro aire muy fuerte, está en vísperas de la elección de su presidente. Son dos temas muy álgidos. Por un lado, fútbol con su mundial, y por otro lado, las elecciones presidenciales. La palabra que florece en medio de estos contextos es la palabra triunfar. Aquí no se admiten empates, como dice un poeta. Aquí no se vale empatar. Aquí hay que triunfar. Y para Colombia en fútbol, triunfar quizás no es quedar campeón. Es superar lo que se hizo esa es la respuesta que están dando los periodistas, ¿no? El gran triunfo de Colombia es que supere, porque ganarle a Brasil, Alemania, Francia es como un asunto muy utópico. Pero con que superemos lo del Mundial de Brasil, estamos bien. Y para los candidatos a la presidencia, la única opción de triunfo es llegar al Palacio de Nariño. Ese es el que va a decir. Entonces, ¿qué es triunfar? ¿Cómo definiríamos ese concepto de triunfar? Y esto hay muchas. Uno entra allí a internet y encuentra cualquier cantidad de acercamientos a esta definición de este concepto de triunfar. Ganar, éxito, vencer, es decir, esos son los lineamientos. ¿Y cómo definiríamos una entrada triunfal? O sea, ¿qué es entrar de manera triunfal en algún sector, en algún país? Para los romanos, una entrada triunfal consistía en cuando el emperador entraba por las puertas de la ciudad, llevando con él cautivo a los presos de guerra, a los dioses de estos cautivos, y exhibiendo el botín de guerra
y el pueblo se inclinaba y le decía: el César es el Kyrios, es el Señor que nos ha dado la victoria. Es decir, es todo un reconocimiento que se hace públicamente a un líder, en este caso al emperador. Y con este concepto yo fui a revisar la historia de Colombia. Y en Colombia este concepto de entradas triunfales ha tenido un matiz un tanto político, pero más que todo un matiz deportivo. Es decir, las grandes entradas triunfales en Colombia han sido por el ámbito deportivo. Las entradas más conocidas como triunfales es cuando el presidente se va a posesionar. Algunos caminan de la Plaza Bolívar al Palacio y hacen la entrada triunfal para ejercer su periodo de 4 años. Pero ¿quién no recuerda, los que estuvimos en aquella época, hay unos más jóvenes, la entrada triunfal de Pambelé cuando quedó campeón? Eso es una locura. Primer campeón mundial. Eso, Colombia se desbordó. O cuando llegó Lucho Herrera de ganar la Vuelta a España. O cuando le metimos los 5 a Argentina. Esas fueron entradas triunfales al país. Con las medallas olímpicas de La Pajón, de Urrutia. Es decir, aquí hemos saboreado muchas entradas triunfales más por el ámbito deportivo. En este asunto de entradas triunfales, me puse a mirar en la historia. Después de que Nicolás de Maquiavelo, sí lo distingue, ¿no? Este muchacho italiano de 1513, por allá, escribió un libro llamado El Príncipe. Y en ese libro él acuñó una frase muy famosa que dice: el fin justifica los medios. Y se dice que esta frase fue el carro de batalla de Napoleón Bonaparte en sus guerras de conquistar el mundo. Y Napoleón Bonaparte hizo de este libro del Príncipe su Biblia, donde consultaba cómo vencer. Y en la parte final del libro de Bonaparte, él escribió: triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis la razón. Es decir, esto cobró mucha fuerza en el ámbito militar para poder llegar entonces a Francia mostrando los botines de guerra. Y de allí se acuña el término: esa persona es maquiavélica, astuta, que hace cualquier cosa para alcanzar sus fines. Lo que ha pasado con esto es que se echó por la borda la ética, los principios, porque lo que importa es triunfar. Con estas reflexiones de triunfo y entradas triunfales, quiero que vayamos al texto bíblico. Y que esto nos brinde a nosotros como colombianos, como hijos del reino, un norte de cómo vivir en medio de estas realidades triunfalistas, de triunfos indiscriminados de políticos y aún de asuntos deportivos. Mire, esto es tan perverso que no importa cómo se triunfe, al final se ve como una hazaña. Maradona le metió un gol a Inglaterra, ¿cierto? Con una mano. Y eso se mira ahí como la mano de Dios. O sea, hizo trampa, pero eso se alaba. Y el mundo alaba: uy,
qué capacidad la de ese hombre de engañar al árbitro. Y finalmente Maradona dice, sí, fue un gol con la mano, y las cámaras y todos muestran que. Entonces ya termina uno alabando al tramposo, porque lo que importa es ganar. ¿Cómo? Como sea. Alterando los comicios electorales de los E14, lo que sea. Lo que importa es ganar. El texto que hoy tenemos delante, que es Marcos capítulo 11, del 1 al 11. Este es un texto que saca canas, algunas o muchas. Pareciera que el texto de Marcos 1 al 11, que se llama ¿cómo? La entrada triunfal. Aló. Pareciera que está fuera de orden. Esto es para Semana Santa, ¿cierto? Ya estamos acá a mitad de año. Pero creo que tiene mucho que decirnos en tiempos de elecciones como las que estamos viviendo, donde los candidatos hacen propuestas, y propuestas así como las que narra García Márquez en su libro 100 años de soledad, donde a Macondo llegaba un mago todos los años haciendo las mismas magias, los mismos artilugios, con la misma gente, y los pasaba engañando siempre, y la gente siempre quedaba maravillada y preguntaban, ¿y cuándo regresa? Y llegaba el próximo año con los mismos trucos, las mismas magias, engañaba a la misma gente, y la gente seguía en la expectativa del año siguiente para seguir siendo. Ese es el realismo mágico, ¿no?, de García Márquez. Espero que esto nos dé hoy pautas de cómo enfrentar estos tiempos y en qué consistió en verdad la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por favor, Marcos 11, del 1 al 11. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas,
como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es palabra de Dios. ¿Cómo te decimos? Te alabamos, Señor. ¿Cuál fue el triunfo de esta entrada? O sea, ¿en qué consistió el triunfo de Jesús entrar en Jerusalén? Si usted leyera este texto así, como un principiante, ¿usted vería esto como una entrada triunfal? Oye, entró en un pollino, entró a la ciudad, la gente lo aclama, entra al templo y se va. Entrada triunfal. En esta mañana quiero hacer algo de predicar y enseñar para dejar algunas ideas para lo que sigue de este texto en adelante, porque aquí comienza la semana de pasión de Jesús. Es decir, esta entrada termina con su muerte. O sea, qué triunfo, ¿no? Entonces, quiero que hagamos allí una lectura muy rápida, así que tenga su Biblia, sus notas. Y esto arranca en el capítulo 11, con eso que está allí. Ahora sí. Del 1 al 11 tenemos la entrada triunfal. A renglón seguido, sigan su Biblia leyendo allí rápidamente, aparece 11 del 12 al 14 y es la higuera sin frutos. ¿Lo ven? Que Jesús tiene hambre, va a la higuera, tiene flores, tiene hojas y mete la mano y no consigue nada. Hay una higuera estéril. Después de eso Jesús entra por segunda vez y sale del templo. Allí está la gente con mercadería, vendiendo palomas y haciendo cosas, y Jesús los expulsa. Pero dice que entra y sale. Después de eso, del 20 al 26, otra vez aparece la higuera. Mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y entonces aparece allí un punto central del texto: tened fe en Dios. Jesús otra vez, después de eso, entra y sale otra vez del templo. Es decir, esos movimientos de entrada y salida. Y cada entrada y salida de Jesús, en esta ocasión se enfrenta con los fariseos, los escribas, que lo bombardean con preguntas para acorcharlo. Y Jesús responde. Después de esto aparece la higuera maestra. Aprended de la higuera. Da una parábola otra vez con la higuera. Y termina el texto hablándonos al final de toda la sesión de velar y orar. ¿Qué estoy mostrando con esto? Que Jesús, o Marcos, más bien Marcos, está llevando el asunto del templo de la mano con la higuera. Eso es muy importante. La higuera se convierte en pedagogía para enseñar sobre el templo. Entonces, no es una entrada. ¿Son cuántas entradas? 3 entradas. Y cada entrada de Jesús al templo es para confrontar a los religiosos y al pueblo. Es decir, no es para aplaudirlos. Este juego de ladrones, las controversias, y finalmente dice: este templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Allí, en cada entrada al templo, está mediada por la higuera. Es decir, la higuera es como la bisagra que va a meternos en el tema del templo. Hay 3 salidas y cada salida tiene que ver con la destrucción del templo.
Y de alguna forma lo que nos está diciendo Marcos es que el templo no es punto de llegada, es punto de tránsito. Porque en últimas hay un templo mejor que el templo de Jerusalén. ¿Cuál es el templo que es mejor que el templo de Jerusalén? Eso es lo que Marcos va a estar y termina diciendo entonces: velen y oren. Cuando Jesús se mete en el templo y con el templo se está metiendo con los trastos de la iglesia. Está tocando el lugar más santo del mundo para los judíos. Y Jesús les está diciendo que el templo será destruido. Eso piensen en la gente. Si aquí en Cartagena uno quiere mover algún asunto histórico, qué lío. Yo me acuerdo que las botas viejas estaban antes allá en la calle larga ahí, y mover eso de ahí, eso llevó años. Unos zapatos, porque Luis Carlos López. Ahora piensen en el templo, el lugar más santo sobre la tierra. Jesús está diciendo: este templo no quedará ni piedra sobre piedra. Y eso desencadena su muerte. Un trasfondo histórico, por favor, perdónenme aquí tanta Biblia. Cuando uno mira la Biblia completamente, que Marcos echa mano del Antiguo Testamento para hablar de su evangelio, para un judío el templo está simbolizado por la higuera. Es decir, hablar de la higuera en sentido figurado es hablar del templo. Ustedes en casa, por favor, pueden leer Jeremías capítulo 7, del 1 al 15. Y pueden leer Jeremías 24, del 1 al 4. Aquí vamos a hacer Jeremías 24, 1 al 4 nada más. Ustedes en casa leen el resto. ¿Qué dice Jeremías 24, 1 al 4? ¿Alguien me ayuda, por favor? Jeremías 24, del 1 al 4. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Entonces, allí vamos viendo que la cesta de higos, ¿dónde se encuentra? Ese es un tema que se puede trabajar a futuro, pero es para mostrar la coherencia y la simbología de que el higo está relacionado con el templo. Hay higos buenos, hay higos malos. Jeremías capítulo 7 hace toda una descripción de los higos malos, que de los malos no se pueden comer. Entonces, la higuera es como una tipología de lo que será el templo. Ya tenemos en el Nuevo Testamento el templo de Herodes. ¿Lo hizo en cuántos años? ¿Aló? Capítulo 2 de Juan. Vamos a buscar Juan capítulo 2, por favor. Esto es muy importante. Juan
capítulo 2, versículo 13. Yo leo para ustedes. Juan 2, 13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal haces para que veamos que tú sí tienes la autoridad para hacer esto? Él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo por Herodes, ¿y tú lo vas a hacer en 3 días? Pero él hablaba ¿de qué? Del templo. ¿De qué? De su cuerpo. Y cuando él resucitó, los discípulos, es decir, esta propuesta de los higos que están ligadas con el templo, que los higos están tan malos, allá están los ladrones en el templo, higos malos dentro del templo. Jesús está proponiendo un nuevo templo. ¿Y quién es el nuevo templo? Él. Eso es muy importante. Jesús como el verdadero templo. Jesús es el antitipo del tipo de la higuera. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Captamos esto? Es decir, la propuesta en últimas es la propuesta de un nuevo y verdadero templo. Ya no el templo físico, no el templo que es la persona de Jesús. Así como la higuera está ligada con el templo, la vid está ligada con Israel. Israel es la vid, el hijo primogénito. Éxodo capítulo 4, versículo 22, le dice Moisés a Faraón: deja ir al hijo primogénito de Dios, que es Israel. El Salmo 88 dice que Dios llamó a su hijo, a la vid de Egipto. Entonces, en el Antiguo Testamento, la vid está ligada con el pueblo de Dios. Isaías capítulo 5. Pero ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 17, ¿qué dice Jesús? Yo soy la vid. Esa vid que está allá en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que ustedes están viendo hoy. Yo soy la vid, yo soy el templo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el primogénito. Entonces, esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén desenmascara realidades del corazón del pueblo, de los líderes. Han hecho del templo una cueva de ladrones, comerciando dentro de él, y los judíos habían puesto toda su confianza en el templo, no en Dios. Es decir, el templo llegó a ser un amuleto de la buena. Jeremías capítulo 7 hace una descripción fantástica de esto. Gente que comete pecado, adulterio, robo, fornicaciones, corren y corren y corren y se meten en el templo y dicen: llegamos, ya no nos pasará nada, porque estamos en el templo. Entonces allí está el adagio: el que peca y
y reza, ¿empata con quién? Entonces Jesús va a trabajar y esa entrada que Jesús hace va siempre en contra de destruir las cosas que en vez de unirnos con Dios nos separan de Dios. Entonces, otra vez en el texto de Marcos 1 al 11, por favor. Lo que nos dice es que el pueblo alaba, Hosana. ¿Y el rey en qué entró? Los reyes de la época entraban en caballos. Este rey entra en un pollino tal y como está escrito en Zacarías, capítulo 9. Tu rey entrará cabalgando en un pollino, hijo de asna. Zacarías 9, del 9 al 11. Allí está el texto. Entonces el candidato de Dios, Jesús, entra tal y como está profetizado. El pueblo, ¿qué hace? Canta el Salmo 118, por favor, del 19 es decir, el pueblo en consonancia con lo que están viendo, cantan lo que está escrito. O sea, es un canto que no se inventan. Ellos están cantando el Salmo 118, del 19 al 29. ¿Están todos ahí? Salmo 118, del 19. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Versículo 25, ¿qué dice? Oh Jehová, sálvanos. Hosana, una palabra hebrea que significa eso, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es. Esto es lo que está cantando el pueblo cuando Jesús entra en Jerusalén. La gente está eufórica. Hay una expectativa mesiánica que un día entrará a Jerusalén un rey y se sentará en el templo y desde el templo instalará su reinado universal, sempiterno, para siempre. Y está esa expectativa. Llegó el día en que este hombre va a acabar con el yugo opresor de Roma. Y la gente canta, ya llegó la salvación. Bendito el que viene. Pensaban en Jesús como un Mesías político. Y Jesús oye la aclamación. ¿Y qué es lo que Jesús hace cuando entra al templo, a Jerusalén? Va al templo, le pega un vistazo y ¿qué hace? Se fue. Ahora piensen en la gente que está cantando. ¿Y este man qué? ¿O no? Le estamos cantando, le estamos aquí dándole estamos vitoreando, dándole las alabanzas, los halagos de lo que está escrito en la Biblia.
Y este man llega y se va. Ahora piensen en el desencanto de la gente. ¿Me explico? Están pensando que se sienten en el trono del templo. Y este hombre no instaló el reinado. Se fue. Llegó en el pollino tal y como estaba escrito. Pero también está escrito de que este rey haría una instalación del reinado como siervo, que sufriría como oveja que va al matadero, que se levantaría. Pero la gente quería otra cosa. Habían otras propuestas. En términos coloquiales, permítanme la paráfrasis. Este candidato llamado Jesús no ofreció en términos humanos esta vida y la otra. Él fue fiel al libreto de Dios. Hijo, el camino es este, la cruz. La gente quería otro camino. Es decir, en últimas, matan al candidato porque fue fiel al proyecto. ¿Me explico? Fue fiel a la propuesta de Dios y por eso, por ser fiel, lo matan. Este es un caso único en la historia. Hoy el candidato no cumple y el no cumplir es lo que le garantiza la próxima elección, porque en la próxima sí. Este que cumplió, lo descalificaron. Miren, aquí algunas anotaciones. Esto me pareció interesante para traer a colación. El pueblo de aquel entonces, al igual que el pueblo de hoy, decide votar por el ladrón. En aquel entonces había un hombre llamado como Barrabás, que era ladrón. Y el pueblo, al momento de decidir entre Jesús y el ladrón, ¿por quién votaron? Eso no es nuevo, ¿cierto? No es nuevo. ¿Cómo se llamaba el ladrón? Barrabás. Bar en hebreo es hijo de, y Abás es papito, el hijo del padre. Es decir, ese es en último es una tentación, un atentado al proyecto de Dios, que un usurpador llamado hijo del padre Barrabás va a ocupar el lugar del verdadero hijo, que es Jesús. Y la gente vota por el que parece por el nombre ser el hijo. ¿Me estoy explicando? Allí está eso en Mateo 27 del 15 al 27, al 15 al 17, y en Marcos 15 del 6. Entonces, esta entrada triunfal desde la óptica humana es un fracaso. Desde la óptica de Dios es el cumplimiento del proyecto. El Hijo murió, pero resucitó. Así estaba escrito en el proyecto. Y vive para siempre con un reinado eterno. Eso es lo que el pueblo está viendo en términos políticos, de decidir por un ladrón. El pasaje que está antes de este, ¿cuál es? El ciego Timeo, es decir, Bar hijo, Timeo engaño, el hijo de engaño. Sí dice que este Jesús es el hijo de David como él lo concibe, y recibe la sanidad y es incorporado a la fe. Amados hermanos, amada iglesia, el proyecto es completo. Es rey. Sí, instaló su reinado no como el mundo pensaba. Murió despreciado, rostro desfigurado para que le deseemos, sin donde poner la cabeza. En estos días, la revista Semana
sacó un artículo de algunos pastores en el mundo. Entre esos aparece Jesse Duplantis. ¿Lo vieron? Jesse Duplantis. Apunten el nombre ahí, lo busquen en internet. Este hombre Jesse Duplantis tiene un plantis. Tiene 3 aviones. Pero dice que estos ya no le sirven. Falta un 4º avión. El Falcon 7X. Un avión más rápido que puede volar sin escalas de Estados Unidos a París. Y esto le posibilitará estar más cerca de Dios. Puede volar más alto. Y puede estar más en comunión cara a cara con Dios. Dios lo reprenda. Y dice al final este hombre: si Cristo hubiese venido en este tiempo, estaría también apostándole al Falcon 7X. Como si en el tiempo de Jesús no había pollinos último modelo, ¿no? Estos Francis o Jesse Duplantis y otros no son solo Barrabás, ladrones. También son maquiavélicos, sin ética. Y dice: iglesia, Dios me dijo esto. Así que tienen que empezar a sembrar para comprarme el Falcon 7X. Ladrones han existido antes y existen hoy. ¿Por qué? Porque no estamos pegados al libreto. Creemos en el libreto de los Duplantis, que vienen con otro mensaje, engañando, buscando el beneficio personal. Y gente cautiva, y con mucha sinceridad hacen sus ofrendas, sinceramente engañados. Este candidato llamado Jesús no nos engañó. Él instaló su reinado como Dios le diseñó el proyecto. Estábamos en Bogotá, mi esposa y yo, y nos hospedábamos en una casa de familia muy piadosa. Veníamos de un viaje muy largo. Yo llegué muy cansado, con ganas de acostarme, y la señora de la casa con ganas de atendernos y yo con ganas de acostarme. Y empezó ella ahí en Enlace a ver los programas de Enlace. ¿Y usted qué piensa, pastor, de estos programas de Enlace? ¿Y usted qué piensa de Maldonado, de Alducin, del otro, este muy famoso, Cas Luna? ¿Usted qué piensa de esto, pastor? Y yo con ganas de acostarme. Y esta hermana ahí como... Yo le dije: hermana, yo estoy cansado, porque más bien hablamos mañana. Pero no se nos olvidó yo. Bueno, nos acostamos, nos levantamos. Y nos levantamos y tenía la hermana allí Enlace. Y me hacía así, ¿qué le? Me decía: ahora hablamos. Y me preguntaba: ¿usted qué piensa de lo que este hombre dice? ¿Y a usted le gusta? Me encanta, pastor. Y listo, le encanta, ya, suficiente. ¿Pero usted qué piensa? ¿Y por qué es importante lo que yo pienso? Si a usted le gusta. Yo quisiera escuchar su concepto, usted que es estudiado, que no sé qué, que esto, que aquello. Y dije: bueno, le voy a hacer lo siguiente. A mí no me preocupa lo que él dice. A mí me preocupa lo que él no dice, lo que él calla. Uno debe predicar el consejo de Dios completo. Lo que él predica te pone a ti en perspectiva más de su venida, o te deja más atornillada en la tierra. Es decir,
te quiere dejar aquí para siempre. Y la propuesta de este Rey de Reyes es que nos vayamos con Él. Prosperidad, sanidad, eso no está mal, eso está bien. ¿Quién no quiere estar sano? ¿Quién no quiere tener sus recursos? Eso está bien. Pero ¿qué tanto lo que Él predica te acerca y te pone en contacto con su venida? Si puedes contar los mensajes que Él predica de que Cristo viene otra vez, me los pasas. El Antiguo Testamento es sombra que se hace realidad, todo en la persona de Jesús. El mensaje nuestro tiene que ser 100% cristocéntrico. Y eso es lo que Jesús con su entrada, con la entrada de Jesús, y creo que ahí está el triunfo de la entrada, en lo que Jesús hace cuando entra. Va a echar por la borda o a darle el verdadero significado de lo que es el templo, de lo que es la vid, de lo que es la higuera. Al día siguiente, en el capítulo 11, 12 al 14, entra y se encuentra con una higuera que tenía muchas hojas. Eso en términos de la agricultura, una higuera con hojas debería tener frutos. Es como la ciruela. Cuando se le quitan las hojas a la ciruela, es porque debe tener. La higuera es lo contrario. Y Jesús ve la higuera frondosa y dice, allá ahí. Pero lo que está representando esto es que así como la higuera aparentaba tener frutos, el templo también aparentaba tener frutos. Y Jesús maldice la higuera por su apariencia. Y esa maldición sobre la higuera es una maldición sobre el templo. Entra al templo y consigue allí unos mercaderes, pura apariencia. Y del 20 al 26, ¿están allí? Marcos 11 del 20 al 26. Le pregunta, Señor, la higuera que maldijiste se secó. ¿Qué dice Jesús? Tengan fe en Dios. Y comienza toda una reorientación de cómo es el asunto en el templo. El templo no es para que pongamos la confianza en el templo, es para poner la confianza en Dios. Y cuando estés orando, el templo es para orar. Si piensas que hay cosas que tienes que hablar con tu hermano, perdona. El templo es para perdonar. El templo no cumplía nada de esto. Ni oración, ni fe, ni perdón. Los cambistas y los que vendían palomas. La paloma era la ofrenda más pichirri para un pobre. Es decir, alguien que estaba en la olla, no tenía con qué pagar, ¿qué hacía? Le daban, era un asunto que se donaba para que el pobre hiciera su sacrificio. Y se las estaban vendiendo. Entonces eso era un asunto de infamia, blasfemias ahí en el templo. ¿Qué quiero recoger con todo esto? Que Jesús dice, pidan, y si piden creyendo y le dicen a este monte que se eche allá, ¿a dónde? Al mar, le será hecho. Marcos previamente ha enviado al mar dos cosas. Número uno, a los cerdos en Gadara. ¿Se acuerdan? Allá en Gadara los cerdos van, animales inmundos. Y dice Marcos, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, que se ate una piedra de molino en el cuello y se lance. Es decir, el templo, Jesús le está dando el mismo destino de los cerdos y de los que hacen
tropezar. El templo llegó a ser un lugar abominable y un lugar que hacía tropezar. El templo dejó de cumplir su función para la cual fue diseñado. El templo debe acabarse. Y aquí está la propuesta del nuevo templo, dice Jesús. Pueden tener fe en Dios a través del templo que soy yo. Pueden orar en mi nombre. Y pueden tener perdón de pecados, no por sacrificios, sino por mi sacrificio en la cruz. Este es el nuevo templo. Eso es revolucionario. Entonces creo que la entrada triunfal va por ese lado de decirnos, aquí el triunfo está en que hay un nuevo templo. No hay que viajar a Israel, hermanos, allá a Tierra Santa para tener ahí contacto con en cualquier lugar. Él es templo de Dios. Yo soy templo del Espíritu. Un poco de teología. Aquí los que aman la teología. Jesús vino a redimir todo el orden caído. Todo. Todo lo que estaba afectado por el pecado iba a estar cobijado por la redención de Jesús. Entonces, este triunfo de Jesús entrar en Jerusalén no está apuntando a un momento de la historia en el Calvario para perdonar los pecados. Este triunfo está apuntando a la consumación de la historia, al final de la historia. Es decir, la historia debe terminar como comenzó. Y aquí pido su atención a ver si nos enganchamos. El hombre en el huerto del Edén tenía comunión con Dios con templo o sin templo. No había templo. En Edén no había templo. Dios descendía y se paseaba y conversaba con Adán al fresco del día. Viene el pecado, daña la comunión íntima con Dios. Y Dios comienza a gestar un proyecto, llama a Abraham, para a partir de Abraham formar un pueblo. Nace Isaac, nace Jacob, nace Esaú, las 12 tribus van a Egipto esclavos. Y en Egipto Dios los llama para que sean su hijo, su primogénito. Y ya en el camino Dios hace pacto con ellos y Dios hace un éxodo del cielo y se instala en la tierra en un tabernáculo. Entonces, nace el tabernáculo, el primer templo de Israel, un tabernáculo móvil. Entonces Dios con nosotros, Emmanuel. El capítulo que sigue es Levíticos, donde están las pautas de cómo vivir con un Dios santo 24 horas allí, para no morir en el intento. Israel se hace un pueblo sedentario. David quiere hacer un templo, Dios no lo permite, llega Salomón y hace el templo. Y en ese templo Dios le dice, yo no habito en este templo hecho por hombres. Yo les daré a ustedes un templo que será para siempre. Quizás no entendieron. Ya en Cristo está el templo para siempre. Ese es el templo del cual Dios le habló. Entonces ya no hay templo. Cristo es el templo. Entonces creo, iglesia, que esto del templo hace parte de la propuesta de la revelación progresiva de Dios, que va conduciendo desde el capítulo de Éxodo hasta el final, para que nos enfoquemos en Jesús, quien redime todo el orden caído por el pecado. Y el final de la historia, esto me pareció, como dirían los jóvenes, wow.
que todo termina como empezó. Una comunión con Dios sin la mediación de templos. Creo que este es el triunfo de la entrada. Acompáñenme a Apocalipsis, por favor, y gocémonos de esta lectura. Gocémonos de esta lectura de Apocalipsis, en principio del 1 al 3. Juan está extasiado. Y dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera pasaron y el mar ya no existe más. Allá no hay mar, hermanos. Aproveche. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Uno sigue leyendo y llega al versículo 22. Juan está allí con sus conceptos muy judíos. ¿Y qué dice el versículo 22? ¿Aló? ¿Qué dice el 22? ¿Aló? Capítulo 21. Estamos en el 21. Capítulo 21. Apocalipsis 21. Ya Juan está allí todo extasiado. ¿Están todos ahí? Ya se ubicaron que no vio cielo, ni vio tierra, ni vio mar, y entonces dice que Dios será su Dios, ellos serán su pueblo. Y el versículo 22 que dice: Juan está buscando allí el templo. ¿Y qué dice? No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no necesita de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará a ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. No hay templo, hermanos míos. La historia termina como empezó. Entonces el templo es una propuesta que Dios hace para restaurarnos, para reconciliarnos con Él, pero al final de la historia estaremos con Él para siempre, sin mediación de templo, porque Él es el templo y tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Qué belleza que podamos cantar Hosana, sálvanos ahora, pero bajo esta propuesta del nuevo templo. Jesús, el nuevo templo, una relación con Dios mediada por el templo que es Jesús. Pablo lo dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el templo, Jesucristo. Jesucristo, hombre.
Entonces, iglesia, el triunfo de la entrada de Jesús va más allá de orar para que Dios nos mejore el país, para que Dios nos mejore la clasificación en el Mundial de Fútbol. El triunfo va más allá de las arengas populistas, demagógicas. Va más allá de eso. El triunfo está en que el candidato se mantuvo fiel. Jesús se mantuvo fiel. Y el triunfo de la entrada está en que Dios ya no es un Dios lejano. En Cristo tenemos a Emmanuel. Así empezó la historia en Edén, con un Emmanuel cercano. Qué belleza que nosotros podamos entender como cristianos que el milagro más grande de la historia es que Dios está cerca de nosotros. Ya no hay que hacer mandas, no hay que pagar indulgencias. Eso está en Cristo, hermanos. Y lo que recibimos de ahí en adelante se llama añadidura. Dios quiere hacernos partícipes de cómo fue la historia en Edén antes del pecado. Eso tuvo que ser algo. Y la única forma de ser parte de esa historia es que el triunfo de la entrada de Jesús se dé en nuestro corazón. Si Él no entra en tu corazón, seguirás en derrota. Seguirás crucificándolo. Seguirás eligiendo a Barrabás. Seguirás las pautas de Jesse Duplantis. Que Él entre triunfante en nuestro corazón y gocemos de su presencia hasta el final de la historia. Esa creo que es la propuesta de Marcos, en mi entender, en mi acercamiento al texto. Y la propuesta que nos hace al final es: velen y oren. No coman cuento, no se dejen engañar. Vendrán otros que engañarán aún a los escogidos. Entonces, el triunfo de la entrada yo lo llamé Emmanuel. Dios con nosotros. Y como dice el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Está Jesús reinando triunfante en tu corazón? ¿O para que triunfe tiene que cumplir tus expectativas y tus exigencias? Y si no las cumples, terminas crucificándolo. Que Dios nos ayude. Y la pregunta inicial: ¿quién es Jesús para ti? Yo quiero que Jesús sea para mí siempre Emmanuel. Que yo no requiera intermediarios para estar en comunión con Él. Este espacio llamado templo sirva para que nos congreguemos y glorifiquemos a Dios porque nos salvó, porque nos redimió. Pero el verdadero templo soy yo, eres tú. Él nos ha hecho templo de su Espíritu. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias. Gracias por tus propuestas, por cómo tú has armado la historia. En tu soberanía fuiste construyendo toda una pedagogía del templo para que finalmente pudiéramos ver que ese templo eras tú.
cuán fácilmente hacemos de los íconos sagrados ídolos. Israel hizo del templo su ícono idolátrico. Y lo que está oponiéndose a ti, tú lo echas fuera, Señor. Tú tienes un interés genuino por nosotros. Que podamos cantar Hosana, sálvanos, pero hacerlo con un Jesús que no está afuera, sino con un Jesús que está dentro de nuestro corazón. Quiero pedirte, Padre, que nos ayudes, como finalmente dijo Jesús: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Velad y orad para que os halle haciendo bien. Velad y orad para que no os engañen. Al vencedor le daré que habite para siempre delante de Emmanuel. Gloria a tu nombre y bendice a tu pueblo, y que celebremos la entrada triunfal de Jesús en nuestros corazones, porque Él vive allí para siempre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.